Buenos días, ¿todos me oyen claramente? Listo. Perfecto. Hoy, como les decía Carolina, vamos a hacer un webinar sobre diseño y experiencia de usuario. ¿Cuál es la idea? Les voy a explicar un poquito precisamente qué es experiencia de usuario y qué herramientas pueden utilizar ustedes para que la experiencia de usuario sea ideal o la mejor para sus respectivos usuarios en sus respectivas áreas de trabajo. Se pueden comunicar conmigo también siempre a través del correo que ven en la pantalla y para las dudas o inquietudes específicamente aquí del webinar, pues en el chat. La dinámica del webinar es que yo voy a hacer toda la presentación completa y al final vamos a reunir todas las dudas que se hayan generado en el chat y se van a ir contestando una por una. Bueno, entonces comencemos mirando qué es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario como tal es simplemente el resultado o la percepción que tuvo un usuario al enfrentarse frente a un sistema, frente a un producto. Si fue agradable, si el producto sintió que le funcionó, si fue de fácil uso, etcétera. Pero asimismo, digamos, esta experiencia de usuario no solo depende del usuario, sino finalmente del generador o del creador de este producto o servicio. Si nosotros tenemos ciertas herramientas que podemos utilizar a lo largo del proceso de la creación del producto o del servicio, digamos que podemos guiar esta experiencia para que sea lo más positiva posible. Si pudiéramos definir en tres grandes áreas de una, digamos, un servicio web o una plataforma web, en este caso, digamos, una plataforma de aprendizaje, podríamos decir que hay tres grandes áreas de contenidos o de espacios para manejar experiencia de usuario. Entonces, la primera, por ejemplo, es la plataforma. ¿A qué me refiero con el concepto de plataforma? Es todo lo que tiene que ver con la carga, el funcionamiento normal de la plataforma, la base de datos de usuarios, la escalabilidad de la misma, si los formularios funcionan, si las actividades funcionan, si cargan normalmente. Eso es toda la plataforma, como todo el funcionamiento, la arquitectura de fondo y cómo está, digamos, estructurada la plataforma a nivel funcional. Luego está el área de arquitectura de información y diseño. Esta área ya es un poquito más, digamos, enfocada a lo visual y a la estructura de los elementos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, disposición de elementos, diagramación, el público objetivo, la identificación que tenga este público con el diseño. Por ejemplo, si yo soy de una empresa como, por ejemplo, Colsubsidio, que sé que mis colores en general empresariales son azul y amarillo, voy a esperar que la plataforma que sea de mi empresa sea medianamente azul y amarillo. Si yo entro de pronto en una plataforma que sea roja o verde, de pronto hasta me podré cuestionar si estoy o no estoy en la plataforma correcta. Aquí también entra todo lo que es navegación, todo lo que son jerarquías visuales, tanto de tipografía como de aspectos gráficos como videos, imágenes, etcétera. Y finalmente, pues todo lo que es el diseño gráfico y elementos gráficos. Y la última gran área es la de los contenidos, que creo que es la que ustedes más abarcan y con la que más interactúan, precisamente porque es ya los cursos, imágenes, videos, textos que suban los generadores de contenido, los administradores de la plataforma, que son finalmente para el usuario final. Entonces la idea de este webinar es que yo les voy a dar ciertas tips para estas dos grandes áreas, arquitectura de información y diseño y contenidos. Plataforma, digamos, esperamos que siempre funcione casi que por debajo de cuerda y nosotros no tengamos por qué preocuparnos por este funcionamiento. Entonces, antes que nada, tenemos que conocer a nuestro usuario. Nuestro usuario en la web, y es, digamos, algo que pasa transversal en todos los usuarios que ingresan en la web o que tienen algún tipo de interacción con la web, tienen estas características negativas, digamos, para el proceso de aprendizaje. Primero, ellos se aburren con facilidad, no leen cosas que consideran que no les sirven. Ellos van a escanear normalmente la página de arriba abajo, buscar grandes subtítulos o párrafos pequeños que puedan leer con rapidez y que eso les dé el concepto básico de lo que hay en la página. Si les interesa, leerán un poco más. Si ven que realmente no es lo que buscaban, lo dejarán de lado. No les gusta hacer demasiados clics, esto es algo trascendental. El usuario, si tiene que hacer más de 3 o 4 clics para llegar a un espacio, se va a rendir
y no decir, ok, no lo encontré, sino decir, esta plataforma no funciona, esta es difícil de usar, la navegación no es clara y lo vamos a perder. También, ¿qué pasa? Los usuarios hoy en día, bueno, siempre prefieren asociaciones visuales, por ejemplo, iconografía, botones, colores, más allá que solo textos planos. Por eso, de hecho, todo el diseño o la evolución del diseño web se ha modificado y se ha dirigido hasta este área, como diseño de imágenes, con muchas imágenes llamativas, colores, botonería, iconografía y todo esto porque le genera una asociación al usuario sencilla y la próxima vez que ingrese va a ser mucho más fácil encontrar contenidos. Y lo más importante es que se cuestionan sobre el contenido. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, esto que me están diciendo acá, si será cierto, no será cierto, lo busco en otro lado, lo reviso y lo compruebo desde otro lado. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es básico para todos los usuarios y esto sin hablar, digamos, de que el usuario sepa o no sepa que es un navegador, sepa o no sepa entrar a un computador, tenga facilidad de manejo en la web. Lo siguiente que tenemos que conocer es también a los generadores de contenido, porque los que generamos contenido también tenemos ciertos detalles negativos que dificultan o que no facilitan la experiencia de usuario. Primero, y más importante, nosotros, en general, el generador de contenido piensa y estructura el contenido según lo que él cree que el usuario debe leer, aprender y buscar, pero no necesariamente a lo que él está genuinamente interesado o lo que él está esperando de la plataforma. Segundo, muchas veces los generadores no tienen conciencia del medio, entonces no saben muy bien cómo los usuarios van a consumir el contenido. Va a ser a través de un computador de escritorio, va a ser más bien desde tabletas, va a ser primordialmente desde celulares. No tienen conciencia de la audiencia y también, por lo tanto, muchas veces no saben qué motivación los hace llegar a esta página o por qué deben ver estos cursos. Por ejemplo, si nuestros usuarios finales son adolescentes de 15 años, su motivación para entrar a una plataforma de aprendizaje puede ser muy distinta a un oficinista que tiene que ver un curso para poder ascender en puesto, ¿sí? Entonces tenemos que conocer en ese sentido muy bien a los que son nuestros usuarios finales, por qué medio lo van a hacer y cuál es su motivación principal para estar ahí. Otra cosa, nosotros tendemos a, por no quitar información y para que todo esté completo, dejamos contenidos muy pesados, sin jerarquías visuales, simplemente copiar lo que hubo en un PDF o en un manual y se copia en la web. Eso no funciona, el usuario no lo va a leer. Y ahorita, digamos, ya en la actualidad, con todos los diseños, digamos que los usuarios acceden desde diferentes medios como tabletas, celulares, etcétera. No pensamos en contenidos optimizados para este tipo de dispositivos. Entonces, puede ser que un usuario ingrese desde su celular y no pueda ver uno de los videos por lo que el video no está optimizado para eso. Entonces, la experiencia de usuario se ve limitada y, digamos, dañada en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? Existen varias soluciones, las cuales, digamos, vamos a ir desglosando poquito a poquito. Primero, como les decía, analizar el medio de la audiencia. Esto quiere decir conocer por dónde se va a ver y quién lo va a ver, quiénes son estas personas que van a consumir nuestros contenidos. Segundo, ya conociendo a estas personas, entonces toca mirar qué es lo que ellos quieren y qué es lo que van a buscar. Si ya sabemos qué es lo que a ellos les interesa y cuál es su motivación, va a ser mucho más fácil de diagramar los contenidos o de generar los contenidos. Tercero, facilitarle la experiencia al usuario. Si ya sabemos qué es lo que él quiere y qué es lo que va a buscar, pues facilitémosle la búsqueda, que todo está en 1 o 2 clics máximo. Y finalmente, diseñar sencillo y limpio. ¿Por qué es diseñar sencillo y limpio? Porque si nosotros nos enfocamos en lo que es realmente importante y dejamos de agregar contenidos que solo van a distraer a nuestro usuario, el usuario va a poder encontrar lo que está buscando de manera rápida y efectiva y su experiencia va a ser súper positiva. ¿Qué podemos entonces hacer? Nos tenemos que pensar del usuario, primero, ¿cuáles van a ser sus acciones principales? ¿Va a ingresar a buscar cursos? ¿Va a ingresar a buscar contenido de interés? ¿Va a ingresar porque necesita información de novedades y de pronto de eventos? ¿Cuáles van a ser precisamente estas búsquedas principales? ¿Va a haber un buscador general? ¿Va a haber una biblioteca? ¿Qué va a haber en la plataforma?
Tercero, y casi que de las más importantes, ¿cómo va a ser entonces la navegación? Va a haber una barra de navegación lateral, va a haber una botonería, va a ser horizontal, ¿cómo va a ser? Todo usuario que ingrese a una plataforma, su primer punto, digamos, de ancla a la plataforma es buscar una navegación, que puede ser una barra de navegación o vínculos de navegación, botonería, pero que él sepa qué información puede encontrar y cómo puede volver al home, por ejemplo. Y por último, ya lo que es el grueso de la plataforma, que va a ser la información y contenidos. ¿Qué van a ser estos contenidos? ¿Qué contenidos son genuinamente importantes? ¿Y qué contenidos van a ser menos importantes, van a ser menos relevantes, pero que igual deban estar por si el usuario quiere seguir haciendo búsquedas más detalladas? Entonces, ya entrando en ejemplos mucho más claros, veamos estos, por ejemplo, los botones. Muchas veces nosotros, por querer que los botones resalten, que una acción sea mucho más clara, nos vamos a los extremos y hacemos un botón como el que vemos a la izquierda, que es un botón recargado, muy llamativo, pero imagínense una plataforma llena de ese tipo de botones. Este botón entonces primero es una imagen que va a ser muy difícil de replicar en estilo CSS, o sea, para una plataforma responsive que se acomoda a móviles y a tablets va a ser muy difícil de replicar, seguramente se va a cortar o se va a ver muy grande, no se va a acomodar. Segundo, por ejemplo, el mensaje no es claro. Si yo digo clic aquí, bueno, clic aquí, ¿a qué? ¿A dónde? ¿A qué me va a llevar? ¿Cierto? Mientras que si miramos al lado derecho vemos un botón mucho más sencillo, que a lo largo de una plataforma puede ser mucho más agradable. Tiene un icono, lo cual lo hace mucho más entendible y visualmente claro. No dice, ok, sin leer el texto igual sé que medianamente es un calendario, puede ser eventos, algo para el estilo, algo de fechas. Y el mensaje es muy calendario, muy claro. Entonces, ir a calendario, no hay pierde, eso no me va a llevar a un formulario, no me va a llevar al home, no me va a llevar a una página de navegación general, no, me va a llevar al calendario. Mientras que mantengamos este tipo de detalles claros, vamos a poder hacer que la navegación sea mucho más sencilla para el usuario final. Otro ejemplo, a nosotros como humanos nos gusta ver que la información o las citas vengan de alguien en particular, de alguien que conozcamos o de alguien que hayamos oído. Una cosa es que a ti te digan, nosotros somos los más chéveres porque tenemos este contenido, y otra cosa es que una persona digna de reconocimiento social diga, listo, esta plataforma tiene unos super contenidos. Entonces, siempre que podamos, debemos hacer ese tipo de recomendaciones o respaldo de marcas o de personas y hacerlo visualmente claro. Y así las personas no se van a pensar tanto que de pronto el contenido no es el que debe ser. Siguiente, lo que ya hemos hablado antes, no demasiadas acciones o clics, las personas se aburren con mucha facilidad. Si nosotros hemos diagnosticado que lo principal que va a hacer el usuario al ingresar a la plataforma es buscar sus cursos, porque son cursos obligatorios que debe ver por alguna razón, ¿por qué le vamos a hacer que primero, por ejemplo, pase por el perfil y después por sus programas y que da toda la información general para que finalmente encuentre los cursos? Si esta de pronto en una primera instancia puede ser válido porque él podrá leer información general, pero si siempre es así, nuestro usuario se va a aburrir, porque ya una vez ingrese por tercera, cuarta vez, lo que querrá ver es un vínculo que lo lleve a sus cursos, no al de programas. Siempre busquemos esto, dejarle menos clic, que todo sea visualmente atractivo, rápido y le facilite al usuario la navegación. Diseñar como Play-Doh. Hace un tiempo leí un artículo al respecto y me pareció muy interesante porque ahorita digamos, todo el diseño web está cambiando y se está acoplando a todos los tipos de usuarios, a todos los tipos de, de herramientas o de móviles que hay para consumir los contenidos. Entonces, eso también cambia la manera en que se deben hacer los contenidos y cómo se deben pensar los contenidos. Si ustedes ven acá, podrían decir, bueno, medianamente es un bloque parecido que puede llevar a la misma información, pero el uso del mismo es muy distinto. A la izquierda vemos un bloque que seguramente el único vínculo que tiene es el ver más. Este ver más, listo, en un computador es muy sencillo, pero intenten en un celular darle clic con el dedo a ese ver más. Seguramente les va a tocar hacer un zoom
infinito para llegar al ver más y poder darle clic y después que eso lo lleve a otra página y eso no es agradable. En cambio, el de al lado, primero todo es clicable, entonces el título puedes darle clic, en la imagen le puedes dar clic, al botón le puedes dar clic, el, el mensaje del botón es mucho más claro, te va a llevar al curso y es sencillo. Donde sea que le dé clic, ya sea desde el computador, desde un tablet, desde un celular, todo me va a funcionar y todo me va a llevar al mismo contenido. Entonces es agradable, es sencillo, es como un juego de niños precisamente. Y bueno, aquí hay un punto también muy claro que es el auge del diseño limpio y sencillo. Lo que les decía antes, si uno diseña sencillo, limpio, enfocándose en lo que es realmente trascendental, le quitamos al usuario elementos que lo puedan distraer de lo que es realmente importante. A la izquierda vemos un ejemplo un poquito exagerado del tema, pero es una página que es increíblemente colorida, no hay jerarquizaciones visuales. Yo veo un montón de caritas, de vínculos, de texto y no sé ni por dónde empezar, ni qué leer, ni a dónde ir, ni siquiera sé medianamente qué es la página. Veo que hay un blog, bueno, que hay noticias, pero hay tantos iconos y tantas cositas que nada es claro. Entonces, por meterle más información se vuelve pesado y visualmente hard. En cambio, al lado izquierdo vemos un ejemplo de una página muy sencilla que me da a entender una navegación clara superior, un logo central, una imagen de fondo con la que yo me pueda sentir identificada, dos botones, una acción clara y sencilla y un contenido complementario. Aquí no hay pierde. Un usuario que entra acá sabe que tiene ciertas opciones de navegación, ciertas opciones de acción y ciertos contenidos que puede leer. Punto. Así sea increíblemente densa ya en su árbol de contenidos, pero finalmente es sencilla. Entonces, en este punto, precisamente, quiero mostrarle algunos ejemplos que tenemos o que tengo sobre este tipo de tips que están arriba. ¿Por qué? Porque no me quería quedar solo dándole los tips a nivel de concepto, sino mostrarles páginas que los usan. Entonces, podemos ingresar. Primero, Yale University. Esta página, pues en sí no es de pronto la más bonita, ¿cierto? No tiene como el mayor diseño, pero tiene algo muy, muy bueno y que toca destacarle a esta página, y es que está pensada para el usuario final, para todos los tipos de usuarios, además, porque a esta universidad pueden ingresar cualquier tipo de persona a buscar información. Entonces, si vemos aquí a la izquierda, está el menú principal de la universidad como tal, sobre la universidad, los programas académicos, sobre admisiones, todo, digamos, la parte general de la universidad. Pero más abajo vemos una navegación enfocada al tipo de estudiantes o de usuarios que van a ingresar. Entonces, futuros estudiantes, padres, todos los doctores o profesores de la universidad, etcétera, ¿sí? Si nosotros entramos, por ejemplo, entremos a padres, vemos que de una vez entonces la página nos hace un filtro para la información que o sea, que me compete. Yo estoy buscando cierta información como padre de familia y esta es la información que ellos ya mismo me filtran. Entonces, con esto, la búsqueda de información y es encontrar esta información ya para mí como padre es mucho más sencilla. Y no solo eso, sino siento que pensaron en mí como padre y que soy alguien importante para ellos y que por eso me hacen una página exclusiva para mí. Pero si entramos en la de, por ejemplo, la de sus estudiantes, que ya son estudiantes activos, ya es una página distinta, con un discurso distinto y con una dinámica también distinta, ¿sí? Y esto ya claramente me hace sentir como estudiante parte de esta universidad, como parte de la comunidad de Yale. Y eso hace que también ya mi experiencia sea distinta, sea mucho más atractiva. Han pensado en mí como estudiante, como un individuo particular de un grupo específico. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que de pronto no es la página más bonita, es increíblemente bien pensada. Otra que tenemos aquí, por ejemplo, es InVision. Es una página que usamos aquí mucho en el trabajo para hacer wireframes, para hacer mockups de presentaciones, de pronto muchos los habrán visto. Si nosotros entramos aquí en esta primera vista,
¿qué vemos? Vemos una página de fondo, que seguramente son de las oficinas de InVision, cosa que ya genera una, digamos, una familiaridad con la empresa. No es una empresa, quién sabe en dónde, en oficinas oscuras, sino medianamente me la pueda pensar. Hay una navegación clara en la parte de arriba con un botón para ingresar a la plataforma, para registrarme en la plataforma, llamativo pero no intrusivo, una mensajería clara, y hay aquí apenas una información sobre que si quiero más, saber más al respecto, puedo hacerle scroll hacia abajo. En esta primera instancia yo aquí ya tengo toda la información, ya sé qué puedo hacer y ya me engancharon. Pero si quiero saber más en detalle, puedo hacerlo. ¿Y qué vemos? Vemos primero marcas que tienen asociadas. Vemos cómo funciona la herramienta y nos están mostrando que funciona no solo para el desktop, sino también funciona para tabletas y celulares. Nos muestran cómo se puede colaborar con distintos usuarios, ¿sí? Toda la información que puede tener la plataforma. Vemos además que tiene la información muy clara, muy concreta, con títulos destacados, con pequeñas introducciones, con los que les había dicho, con citas textuales de personas que de pronto han usado la herramienta y que han dicho buenos comentarios. Entonces, es una página que ya en sí, en pocas palabras, nos está diciendo todo lo que hacen y que es un diseño claro, sencillo y muy agradable. Si seguimos bajando, bueno, seguimos viendo esto y miren, llegamos a un punto que a ellos le dan especial énfasis y es a las historias sobre nuestros clientes, donde gente de grandes marcas ha podido dar su feedback o su retroalimentación sobre cómo funciona la herramienta. No es gente X, es gente que nosotros podemos además conocer por foto y que conocemos las diferentes marcas. Entonces ahí se están apoyando de eso que les decía, de las recomendaciones si las tienen. Entonces es una página que lo tiene muy, muy pintado y muy claro. Otra página que tenemos, por ejemplo, es GoToMeeting, una herramienta que usamos nosotros aquí también mucho en el trabajo. Lo mismo, en una primera instancia vemos imágenes, vemos una navegación clara, seguramente con los demás productos que ellos tienen. Las acciones más importantes que usan toda la gente que ingresa a esta plataforma, que es de pronto acceder a una reunión, iniciar una reunión o entrar a la cuenta cliente, que es la forma de contactarse directamente con ellos por si se necesita soporte. Y lo mismo, se puede hacer scroll hacia abajo y se ve el resto de información al respecto. Empresas que han tenido y que han dado su feedback o su retroalimentación sobre la misma herramienta. Entonces ahí nos genera confianza, porque no solo nosotros estamos usando esa plataforma, sino miles de personas la están usando alrededor del mundo. La navegación es clara y la interacción con la página es sencilla. Otra que creo que todos conocemos es Twitter. Twitter aquí, como lo ven, es aún más sencillo, porque tienen claro las dos acciones principales que va a hacer cualquier persona que ingrese. Uno, ingresar a tu cuenta si ya estás inscrito. O dos, registrarse. Esas son las acciones principales y están demarcadas aquí como las más importantes. Ya abajo tienen el resto de información si uno quiere saber sobre Twitter, sobre ayuda, sobre el blog, sobre contacto, etcétera. Pero no es intrusivo, porque saben que las acciones principales no van a ser esas, no van a querer saber sobre Twitter, sino ingresar a Twitter. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestra presentación, ya viendo estas imágenes que vemos todo lo que les habíamos dicho, la botonería sencilla, es clara, la navegación con pocos clics pensados desde el usuario, con citas de usuarios que ya hayan generado o hayan usado las herramientas y con un diseño limpio, ¿cierto? Vamos a pasar a un tema que ahorita en este punto también es muy importante y es el diseño responsive, que ya lo he comentado en previas ocasiones, pero que es, en pocas palabras, un diseño de la página o de la plataforma que se acomode a distintos dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un escritorio y veo un video, en un computador de escritorio y veo un video, y después quiero ir a mostrárselo a mi compañero desde mi celular, puedo encontrarlo con la misma facilidad y sobre todo pueda reproducir ese video. Que no exista una barrera por el dispositivo. Eso es diseño responsive, que no es una aplicación móvil, pero sí es que el diseño sea flexible, elástico y pensado para cada dispositivo. Si se dan cuenta,
Si vemos en la versión de escritorio, vemos, listo, que está la navegación inicial arriba con los 4 bloques, después el banner rotativo y 3 bloques principales de colores. Se mantiene un poco más angosto en el laptop y lo mismo en el tablet, pero si ya vemos en el celular, la navegación se ha acomodado, el banner se ha quitado, precisamente porque consideran que de pronto en el celular no estás buscando banners o no quieres ver banners rotativos, sino directamente ya la navegación. Eso es diseño responsive y así es como se piensa el diseño responsive. Entonces, bien, veamos cada elemento del diseño responsive y cómo deben generarse para que se acomoden. Primero, las imágenes. Las imágenes deben ser vinculadas, deben tener acciones, por lo mismo que les decía, si uno entra desde un celular, uno querrá darle clic con el dedito a la imagen, no necesariamente a un botón. Estas imágenes además tienen que ser elásticas, entonces todas las características que pueda tener la imagen de píxeles se van a eliminar y se van a volver en porcentajes o en EMs. ¿Para qué? Para que si estoy en un escritorio, pues se pueda agrandar a lo ancho del escritorio o a lo ancho del celular y no se pixele. Segundo, animaciones sutiles que demuestran acciones. Esto es muy agradable hoy en día, sobre todo cuando uno entra desde móviles. ¿Por qué? Porque uno quiere ver si uno le da clic a algo que ese elemento tenga alguna acción al hacerle el clic. O si yo paso con el mouse sobre un elemento que también tenga algún tipo de acción, un cambio de color, un sombreado, un relieve, para que yo diga, ok, aquí hay algún tipo de acción, así no sea la más clara. Segundo, todos los contenidos tienen que ser desarrollados para responsive. Las imágenes, como les decía, tienen que ser elásticas, de un buen tamaño, pero además optimizadas para la web. Entonces, por ejemplo, muchas personas no tienen en cuenta que suben en un bloque de 300 píxeles, por ejemplo, suben una imagen de 3000 píxeles con 300 píxeles de resolución, 300 dpi. Eso es absurdo, en el sentido en que esa imagen nunca se va a cargar o que el usuario nunca se le va a cargar, entonces va a pensar que la plataforma no funciona o que su internet no es suficientemente bueno, cuando no tiene nada que ver ni con la plataforma ni con el internet, sino que seguramente la imagen es tan grande y está pensada para una impresión de una fotografía de 50 centímetros, pero que está metida en un bloquecito que no mide más de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar también en que estos diseños y en estos contenidos que subamos tienen que estar pensados para la web y pensados para el diseño responsive, que sean elásticos. Me preguntarán, bueno, ¿qué tipo de herramientas se pueden usar para esto? Hay muchas. Se pueden usar Photoshop, pero bueno, si no saben usar Photoshop, el mismo PowerPoint puede generar las modificaciones de imágenes para modificarlas en tamaño, píxeles, en resolución, todo eso. Los videos igual. No todos los móviles, por ejemplo, muchos móviles, sobre todo de iOS o de Apple, son muy incompatibles con Flash. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar otras opciones si sabemos que nuestros usuarios finales tienen iPhones o tienen tablets que sean de esta marca. Entonces, buscar, por ejemplo, videos que sean en MP4, videos que se puedan directamente desligar, por ejemplo, de YouTube. YouTube tiene la opción de hacerle share a un video copiando el código y ya incrustándolo en la página o simplemente vinculándolo directo. Esto quiere decir que la página de YouTube se encarga de la carga del video y no nuestra propia plataforma. Si los videos ya de una vez son MP4, entonces los puede leer cualquier tipo de dispositivo o HTML5, ¿sí? Hay muchas opciones, pero toca buscar opciones que se acomoden a todos estos grandes rangos de posibilidades, porque si no nuestro diseño se va a ver afectado y la experiencia del usuario es lo mismo. Textos y tipografías. Hay muchas personas que no consideran esto al momento de generar contenidos. Por ejemplo, las tipografías en general para la web se usan como la que vemos en el segundo ejemplo. El niño ingresó a la plataforma, que es una tipografía Verdana, que es una tipografía palo seco. Como todos sabemos, las pantallas están hechas de píxeles. ¿Qué son los píxeles? Los píxeles son pequeños cuadritos de colores que juntos forman una imagen. Una tipografía no a palo seco como esta se acomoda muy bien a los píxeles.
Otras, como el que vemos arriba, que es la Times New Roman, es una tipografía que ha sido pensada para impresión, para libros, para revistas, para todo ese tipo de cosas. Entonces, que no se acomodan a los píxeles porque no están diseñadas para eso. Si ustedes se dan cuenta, la tipografía de arriba, que es una tipografía serifada, quiere decir que tiene esas pequeñas colitas al final de cada letra. Eso, a nivel de impresión y de lectura de largos párrafos, es ideal porque genera una línea visual para el ojo muy clara y que nos hace pasar de línea en línea mucho más sencillo, pero que para la web puede volverse un poco difusa esta pequeña colita, entonces se vuelve cansón leer este tipo de tipografías. Ahora en la web, eso cabe aclarar, hay muchas tipografías serifadas que están hechas para píxeles, están hechas para la web y son tipografías que funcionan perfectamente a pesar de que son serifadas. Entonces toca buscar si ustedes en su organización, en su universidad o en su empresa tienen una tipografía particular serifada y quieren seguir usándola precisamente para mantener una coherencia gráfica con la marca, busquen tipografías que sean parecidas pero que estén pensadas y diseñadas desde la web. Esto les facilitará mucho el uso de la misma. Segundo, es un error que cometen muchas personas y que lo he visto mucho y que les recomiendo no lo hagan. Muchas personas, como estamos acostumbrados en lo impreso a ver que los textos se justifican, generalmente lo hacen. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que esto se ve mucho en el periódico, en las revistas, que los textos se hacen por bloques y que va de derecha a izquierda completo, como vemos aquí en el ejemplo. Esto en la web, sobre todo si se tiene que acomodar a distintos dispositivos, es terrible. ¿Por qué? Porque genera grandes espaciados entre cada palabra y la lectura se vuelve muy difícil. Normalmente los espaciados deben ser igual o proporcionales. Si eso no se mantiene, se vuelve cansón también otra vez para el ojo. Claramente, además, como estos contenidos van a ser consumidos desde distintos dispositivos, de distintos navegadores, entonces lo que va a hacer cada dispositivo y cada navegador es que va a acomodar el texto según sus estilos propios y según sus anchos predefinidos. Entonces estos textos se nos van prácticamente como a explotar porque no pueden conservar esa disposición. Entonces les recomiendo siempre, siempre dejar los textos alineados a izquierda. Esto nos lo va a facilitar enormemente, sobre todo lo de los párrafos largos. Ya lo que son de pronto pequeños enunciados o pequeños párrafos de no más de 3 líneas, sí se pueden de pronto justificar o centrar, pero más largos no lo hagan. Y finalmente, un último elemento que es muy particular, sobre todo ahorita para la parte móvil responsive, es la profundidad. La profundidad, por ejemplo, aquí ven es como este cuadrito tiene un pequeño sombreado con estilo CSS, no tiene nada de imágenes ni nada, que nos da la sensación de que el cuadrito está más adelante. Esto es muy agradable cuando uno entra en móviles porque pone en una disposición casi que tridimensional qué elementos son más importantes, qué elementos van de fondo y qué elementos con qué elementos deberíamos interactuar primero. Entonces, en este momento les voy a mostrar precisamente páginas que son responsive y que se acoplan, digamos, a estos elementos que les había dicho. Entonces, primero podemos ver esta Copros, que es una empresa que hace importaciones y exportaciones. Esta, si la damos en una primera instancia, lo mismo, tiene una navegación sencilla, un logo llamativo, un banner rotativo. Si nosotros achicamos esto, que es lo que nosotros llamamos pues un contenido responsive, vemos cómo se va acomodando. Más o menos este tamaño sería para un contenido de tableta, ¿sí? Este tamaño más pequeño ya sería para un contenido de celular. Entonces vemos que todo el contenido se ha acomodado, de hecho el menú se ha reducido a un pequeño botón y vemos que que la experiencia sigue siendo súper agradable porque no se pierde nada del contenido. Pero que si se acomoda a escritorio, no importa el ancho de hecho este computador que tengo yo en este momento es pequeño, son 13 pulgadas, pero así se ponga en un iMac gigantesco, se va a acomodar para que sea igual de sencillo. Eso es primero. Segundo, lo que habíamos dicho, las pequeñas animaciones que nos den algún tipo de claridad sobre qué va a pasar. Vemos que cuando pasamos encima de estos bloquecitos, se agrandan. Esto es agradable. No es además una animación súper rápida y como agresiva, sino es muy sutil y progresiva. Entonces,
nos da la sensación de que ahí le podemos dar clic y que a algo nos va a llevar. Si aquí bajamos también vemos que la información es muy clara, que no hay mayor inconveniente, vemos que usa tipografía no serifada, que la está, digamos, aquí centrando cuando son pequeños textos, pero cuando seguramente sean grandes las tendrán a la izquierda, naveguemos un poquito por la plataforma. Esta es una página que se ha ganado premios de diseño responsive. Entonces aquí vemos lo que les decía, los textos a izquierda están, no están justificados porque no se acomodarían bien a cualquier tipo de dispositivo. Entonces vemos que cuando se achica la pantalla el contenido se va acomodando y todo el diseño se va ajustando para que este contenido y esta información pueda ser consumida desde cualquier elemento. Vemos estas pequeñas animaciones que también son muy agradables, ¿sí? Son páginas visualmente atractivas. Y si se dan cuenta, tampoco tiene una cantidad de colores, una cantidad de botones. No, de hecho es muy monocromático, usa solo el naranja como, casi que como color principal y sobre eso fotografías y fondo blanco. Hace los sombreados, si se dan cuenta, aquí tiene la barra de navegación, tiene ese volumen que lo mantiene a lo largo de toda la plataforma. Entonces vemos que como si pasara por encima, a pesar de que es un espacio completamente 2D y que, bueno, facilita la experiencia. Esta página que vemos acá es otra página, esta es la carta o la hoja de vida de un diseñador. Vemos lo mismo, cuando pasamos sobre elementos vemos pequeñas animaciones o cambios que nos dan a entender que ahí se le puede dar clic sobre todos los elementos, todo guarda una coherencia gráfica sencilla. Si vemos acá, él usó una tipografía serifada, pero igual no la está, si se dan cuenta en estos pequeños bloques, igual no la está justificando, sino la tiene toda a izquierda. Es un diseño, digamos, un poquito más tradicional, pero que igual, si se dan cuenta, se acomoda a un móvil, a una tableta, a lo que sea. Yo puedo navegar ahí sin ningún problema. De hecho, si voy al menú principal, el menú también cambia y se acomoda para que sea más sencilla la navegación. Otra página que me parece muy linda es esta página que es hecha con recetas, pues para gente que busca recetas saludables de vida. Y si se dan cuenta lo mismo, esta página se acomoda muy bonito cuando pasa de tableta a celular y de celular a página de escritorio. Tiene todos los elementos, pero están pensados para los distintos dispositivos. Si se dan cuenta, todas las imágenes se acomodan, pero se mantienen las mismas animaciones. Entonces, cuando paso el mouse por encima, veo que cambia de color, que le puedo dar clic. La página, lo que les decía también, es visualmente agradable, la navegación es clara, no hay pierde en la misma. Entonces es muy bonita. Ella también tiene tipografía serifada, pero lo mismo, no está justificada ni mucho menos. Y la última página que les quiero mostrar es esta. Ya esta es un poquito más elaborada porque tiene, digamos, un diseño de fondo un poquito más complejo. Pero si se dan cuenta, vemos lo mismo, una barra de navegación principal que nos da a entender qué páginas o a dónde podemos ir. Contenidos sencillos y claros que nos explican qué es, dónde somos o qué es lo que es la página. Si navegamos un poquito o vamos a la página principal, vemos pues que es un espacio que quiere mostrar, bueno, cómo se hace el chocolate, entonces las imágenes son completamente alusivas, completamente naturales, que va, me imagino, con todo el concepto, pero que si igual se achica para ver desde un celular, se acomoda para mostrarle desde el celular todo lo que sea necesario y trascendental. De pronto ya no la imagen, pero que podrá ver en galería de imágenes. Igual puede entrar el resto de información, a los videos, y todo debería funcionar sin mayor problema. Es una página también que está dividida en secciones, claramente tiene jerarquías visuales, a pesar de que no usa las tipografías más tradicionales, pero igual es sencilla, es fácil, no me queda la duda de qué voy a encontrar o dónde lo voy a encontrar o cómo llego a él. Pues,
Entonces, para concluir, les comento. Em, digamos, de este webinar, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar las siguientes conclusiones. Uno, la buena experiencia de usuario no depende solo del funcionamiento de la plataforma. Claramente el funcionamiento base de la plataforma es muy importante, que cargue, que no se cuelgue, todo lo que hemos dicho, pero no es lo único. Nosotros podemos usar muchas herramientas para que la experiencia de usuario con los contenidos y frente a la plataforma en general sea muy positiva. Segundo, se debe pensar y diseñar desde el usuario. Tenemos que entender cuáles son sus necesidades, cuál es su motivación principal y conocer a esta audiencia en gran medida y en profundidad. Y así podemos hacer realmente contenidos hechos a la medida. Tercero, se debe desarrollar una arquitectura de contenidos pensados para el medio. Si es un espacio web, listo, desde dónde va a ser consumido, cómo va a ser consumido, por quién va a ser consumido, y eso nos va a facilitar también el diseño de los contenidos. Tenemos que buscar como tarea principal de todo generador, todo diseñador o todo creador de contenidos, cómo facilitar la experiencia del usuario, la navegación al usuario, cómo hacemos que los contenidos sean claros, sean concretos, sean limpios, y cómo los podemos llevar a que toda su experiencia sea lo más lineal posible, sin que tengan que regresar, volver, dar clics y confundirse en el mismo. ¿Para qué? Para que así creemos confianza en el usuario y no una confusión frente a la herramienta. Porque además, esto sí es común entre todos, el problema siempre va a ser de la herramienta o de la plataforma, nunca del usuario final. Usar las herramientas a nuestro alcance, como les decía, para modificar imágenes, pueden usar Photoshop, pueden usar GIMP, hay herramientas que se pueden usar desde la web, pueden usar el mismo PowerPoint. Para generación de contenidos, bueno, hay herramientas, nosotros tenemos unas muy chéveres que son, por ejemplo, Storyline, que hacen contenidos directos para la web o plataformas de aprendizaje, que son muy interactivos y muy sencillos de usar. Para videos se pueden hacer desde grabaciones hasta pequeñas animaciones, pero toca entonces exportarlas en formatos HTML5, en MP4 preferiblemente, para que puedan ser consumidos desde todas partes. Y así, pues con esto, si nos podemos pensar el contenido con estas características antes de generarlo, vamos siempre a poder enfocarnos en que el contenido sea interesante, sea atractivo y se enfoque en nuestro usuario y que todo lo demás, digamos, fluya en paralelo, casi que invisible para el usuario, pero que a fin de cuentas para el usuario sea la mejor plataforma en la que ha entrado. Con esto entonces termino el webinar. Voy entonces a pasarles a Carolina y vamos entonces a generar las preguntas y a contestar las preguntas que hayan tenido. Listo, entonces aquí leyendo una de las preguntas decía, ¿cómo esto también se puede generar en Moodle? Bueno, digamos que yo les he dado unos ejemplos muy generales de páginas que tienen muy buenos diseños, pero ¿cómo se pueden hacer en Moodle? Lo mismo, si ustedes necesitan montar un video en Moodle, por ejemplo, de una página donde ustedes están hablando de su empresa o de la plataforma o de qué van a encontrar en la plataforma o cómo funcionan los cursos. Este video, lo mismo, deben montarlo con un texto que sea corto, que sea concreto, con jerarquías visuales. El video debe estar pensado en MP4, en HTML5. Hay muchos temas gráficos ahorita de Moodle que de base son responsive. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son elásticos y el funcionamiento básico de la plataforma se acomoda a este tipo de diseños. Si ustedes ya tienen eso, es que los contenidos los generen para que sean responsive. ¿Cómo lo generan? Entonces, por ejemplo, ustedes entran al editor RT de la plataforma, ustedes pueden ahí agregar videos y agregan los que les digo, pueden agregar el código de un video en YouTube e incrustarlo directamente. Pueden, por ejemplo, agregar imágenes y que en las etiquetas de las imágenes en el código
le agregan las características de que el ancho y alto de la imagen no sea en píxeles, sino sea en porcentajes. Entonces uno dice, listo, yo quiero que llene el 100% de la página, entonces sea al 100%. Y así sucesivamente. Si van a meter botones y este tipo de cosas, eso lo pueden hacer directamente en el mismo editor RTE o lo pueden hacer con el mismo diseño de la plataforma. Si van a subir contenidos ya como tal de cursos, hay muchas, como les decía, muchas herramientas que se pueden utilizar para generar contenidos. Puede ser desde un PDF, no lo recomiendo mucho, porque pues, un PDF es muy extenso para leer en la web, pero puede ser una presentación interactiva de PowerPoint, puede ser un paquete Scrum que haya sido generado en lo que les decía Storyline, que son contenidos muy atractivos, pueden generar contenidos ya evaluaciones interactivas, bueno, pueden hacer una cantidad de cosas con la plataforma, que son innumerables, pero tienen que tener en cuenta esos tips que les di sobre la jerarquización y generación de contenido, tanto responsive como general, para que los contenidos se acomoden, no importa si la plataforma es una venta de zapatos o una plataforma de e-learning, los contenidos, digamos, se piensan de la misma manera, porque a pesar de que los usuarios son distintos, el manejo de la plataforma es muy parecido o se buscan las mismas clases de categorías básicas o de navegación general. ¿Listo? Me preguntan acá si puedo mostrar un ejemplo muy en particular. Desafortunadamente no les puedo mostrar uno y por eso no lo hice desde la presentación porque están directamente ligados a nuestros clientes y no tenemos el permiso de mostrar directamente ya los contenidos de ellos, que ellos han o que hayan comprado con nosotros o que ellos mismos hayan generado. Por eso les mostré algo mucho más general. Me preguntan, en diseño responsive para Moodle, ¿qué es lo principal que le debemos mostrar al usuario? Bueno, para Moodle, digamos, nosotros hemos encontrado varias cosas. Primero, el usuario cuando ingresa a la plataforma, obviamente esto depende del tipo de usuario, porque es distinto que sea un usuario de una universidad, que sea un usuario de una empresa, que les había dicho. Depende de la motivación del usuario. Pero la información básica que va a querer buscar el usuario en una primera instancia son sus cursos. ¿Cierto? Porque Moodle es precisamente una herramienta para tomar cursos. Entonces, si nosotros podemos facilitarle a sus usuarios esta navegación, van a querer, por ejemplo, también encontrar su perfil. Seguramente querrán encontrar a los profesores con los que les están dictando sus distintos cursos. Entonces, ahí tenemos que mirar, listo, es una primera instancia en el home, de pronto a ellos les interese ver los eventos próximos de la plataforma, de pronto si hay un examen, si hay una conferencia, si hay un webinar de la plataforma que sea característico o que sea útil para sus cursos. Segundo, querrán ver un vínculo grande que le diga, bueno, ir a mis cursos o cursos que estás cursando, entonces él ya sepa el listado de cursos en el que está o pueda ir a verlos y pueda ingresar con facilidad. De pronto las mismas alertas de la plataforma, que entonces ya le facilitemos al usuario que la plataforma le diga, listo, tienes que hacer tal cosa, te falta subir esta tarea, etc. Ir a su perfil. Ese tipo de cosas son las que facilitan la navegación en Moodle. La siguiente pregunta es, espérenme unos segundos, ¿dónde puedo encontrar material relacionado con experiencia de usuario? Bien, digamos que hay mucho material, hay muchos, digamos, libros que se han sacado al respecto que puedes buscar. Es un tema, digamos, ahorita que ha tenido bastante auge, siempre podrás buscar, hay varias, digamos, ramas de la experiencia de usuario, pero podrás buscar al respecto. En la web hay una cantidad innumerable de artículos, de blogs, de contenidos al respecto, entonces puedes buscar mucho. Hay un libro muy pues esencial que me parece a mí, que es de John Maeda, que habla precisamente como de de los 10 pasos para que el diseño en la web sean sencillos y claros, entonces puedes buscarlo. Eh,
sino, pues como te decía, blogs, hay muchas, digamos, agencias de diseñadores o diseñadores de gran calibre que se dedican a esto y que postean mucha información por Twitter, em, por Facebook, por todo este tipo como de plataformas que también podría seguir. La siguiente preguntan, ¿qué, perdón, ¿qué piensas de la integración CMS y Moodle? ¿Estás pensando en front-end más interactivo? Claro, esto sería ideal. Digamos que Moodle, como sí, tiene muchas características y permite hacer muchísimas cosas, pero pues con el manejo de CMS podría ser muchísimo más fácil, sobre todo para las personas de pronto que tengan algún tipo de conocimiento sencillo sobre estilo CSS o PHP y que puedan, digamos, tener directo ingreso al código core de Moodle y que puedan hacer sencillas modificaciones sobre el mismo pueden hacer una cantidad de cosas geniales, digamos, muy pensadas en interactividad, en diseño, en experiencia de usuario, que se desligue un poco, digamos, de la arquitectura tradicional de Moodle y que se acople un poco más a estas nuevas tendencias, a estos nuevos diseños. Entonces, sí, claro, es digamos, una opción que se debería pensar. Yo creo que ahorita en este punto todo diseñador que maneje o persona que maneje web debería considerar ver algo de código básico, algo de diseño básico para tener cierta noción sobre el manejo de la misma herramienta. Me preguntan aquí, gracias por la charla, una consulta. Para dispositivos, ¿nos recomienda un diseño responsivo o crear una aplicación? Realmente depende, pero en ese caso yo recomendaría casi que ambas. ¿Qué pasa? El diseño responsivo implica que la página o la plataforma puede ser consumida desde cualquier em, dispositivo sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? O sea, tú puedes ingresar, ver tus notas, ver tus cursos, ver toda la información igual que si fuera desde un computador de escritorio o un móvil. Eso es diseño responsivo, o a eso intenta llegar a ser el diseño responsivo. Y eso, pues claro, es genial porque o sea, desde hace ya unos años, todas las personas entran desde tabletas, desde celulares, porque están en camino, porque van en el bus o lo que sea. Entonces sí, muy bueno y lo recomiendo enormemente. Aplicación ya nativa es otra cosa, tiene otra, digamos, funcionalidad. La aplicación nativa no necesariamente implica que tú puedas hacer todas las acciones, sino que de pronto te facilita a ti como usuario final las acciones principales. Entonces, esta aplicación ya nativa no necesariamente va a ser, por ejemplo, para que los profesores puedan subir notas y hacer calificaciones o reportes, pero sí para que los usuarios finales, o sea, los estudiantes, puedan entrar fácilmente al calendario, puedan entrar a sus notas, ver sus cursos, en la información básica de los cursos y ser redirigidos a la misma. Entonces, digamos que es casi que un complemento. La aplicación, claro, corre rápido en el móvil, es nativa, es sencilla y facilita también estos pasos. Pero una aplicación no está pensada precisamente para hacer todos los pasos. Entonces, podrían ser ambas, podrían ser, no se pierde nada teniendo ambas.
Aquí me preguntan, em, ¿cuál es la mejor manera de mostrar un contenido en HTML5 con como el desarrollado por Storyline, el de directamente en Moodle desde un repositorio de objetos virtuales? Ok, listo. Bueno, como tal, Storyline tiene ahorita la opción de generar paquetes Scrum o objetos virtuales directamente ya desde al momento de exportarlo en HTML5. Quiere decir que son completamente funcionales y son compatibles con, digamos, con iOS y con móviles, con tabletas, con todo. Entonces, en ese sentido, si ya tienen objetos virtuales desarrollados en Storyline o los van a generar, verifiquen este tipo de formas o de características de exportación porque ya la herramienta lo hace. No tienen que hacerle nada más al objeto de aprendizaje, no tienen que hacerle ninguna modificación ni cambiarlo en HTML5, nada. Ya es por solito, por defecto lo hace. Y muchas de las herramientas así lo hacen, entonces no tienen tampoco que buscar mucho más. Aquí me pregunta, ¿nivel 7 ofrece cursos para aprender a configurar temas de Moodle como el grid, style, etcétera? No, como tal no ofrecemos ese tipo de cursos, nosotros ofrecemos más cursos, pues la capacitación de cómo generar contenidos en la plataforma y cómo administrar la plataforma. Lo que así hacemos es eso, nosotros parte, digamos, de nuestro trabajo, en particular el mío, es precisamente personalizar estas plantillas o hacer plantillas de Moodle nuevas, personalizadas, responsive, diseñadas para cada cliente o para cada institución, con todas estas, digamos, herramientas de las que hablamos ahorita. Es parte, digamos, de la formación personal y profesional, pero pues que de pronto en algún punto se podrían considerar ya a nivel estratégico. Bueno, aquí me dice, en mi empresa hemos personalizado varias plantillas responsive para el despliegue de la información según las necesidades de nuestros clientes. En este momento estamos empezando a unificar el look and feel en nuestra plataforma. ¿Cómo podríamos empezar un proceso de sensibilización sobre los cambios? Bueno, aquí digamos hay varias. Primero, antes de hacer el lanzamiento, definitivamente, tienen que hacer una campaña específica con todos los usuarios diciéndoles que va a ser un cambio. ¿Por qué? Porque no hay nada más detestable que a uno le cambie una plataforma de un día para otro y no saber cuál fue el cambio o cómo funciona o dónde encontrar lo que uno estaba buscando. ¿Sí? A pesar de que la forma inicial fuera fastidiosa, igual uno se acostumbra, el ser humano se acostumbra a cualquier cosa. Entonces, primero, hacer esta campaña, una campaña que den a conocer cómo va a ser la nueva plataforma, qué beneficios va a traer, cuál es el look and feel, qué nuevas opciones de navegación va a tener, o sea, qué beneficios va a tener para el usuario. Si podemos encontrar estos beneficios o podemos enfocarnos en estos beneficios para el usuario, no para la compañía, no para, sí, sino para el usuario final, él ya va a tener una expectativa positiva frente a la herramienta. Segundo, yo haría personalmente un video explicativo del funcionamiento básico de la plataforma nueva. Entonces, cómo cambió el look and feel, cómo cambió la navegación, qué tiene especial, dónde puedo encontrar la información básica, dónde quedan los cursos, etcétera. Así, ya digamos, el usuario le va a llegar de pronto días antes del lanzamiento esto, va a poder ver un pequeño despliegue de la plataforma y ver cómo va a funcionar y se va a poder antojar aún más de esta nueva plataforma, pero además viendo cómo funciona, para que no entre desde ceros a una plataforma que no conoce y que no sabe cómo funciona.
Y una vez se puede hacer eso, ya una vez se integra en la plataforma, yo creo que con eso ya las personas se van a sentir mucho más, eh, digamos, agradecidas frente al cambio y no van a generar una resistencia. Me han hecho ya varias personas preguntas sobre cuánto podría costar este tipo de personalización. Bueno, sobre nuestros productos ya de la empresa, esta no es mi área, entonces si quieren pueden escribir a comercial@nivel7.net, nivel 7 nivel y el 7 en número, punto .net. Ahí pueden escribir y ahí les pueden hacer todo tipo de estimaciones según las diversas necesidades que puedan tener. Aquí me preguntan, en este caso, para Moodle a partir de la versión 2X, ya no se usan plantillas en HTML, los cuales han cambiado por archivos propios distintos a .html. No, es distinto, o sea, no es como tal que ya no se usen plantillas en HTML, es distinto. En este punto existen definitivamente plantillas responsive. No tiene nada de malo, en este caso, digamos, usar plantillas no responsive. Para esto, por ejemplo, pueden usar las aplicaciones móviles que pronto se acoplen a las necesidades de tabletas y de dispositivos y que la plataforma en sí no sea responsive. Es, digamos, una decisión que toma cada empresa. Hay muchas empresas ahorita que tienen muchos contenidos y muchas cosas hechas directamente en plantillas no responsive, en páginas o plataformas que no necesariamente están diseñadas para móviles y tabletas, pero esto no necesariamente es un impedimento. Yo diría que a futuro sí se debería considerar de pronto un cambio, una actualización con un diseño más pensado en esto, pero por ahora hay herramientas o hay posibilidades que se puedan manejar para que esto no se queden así, no pierdan, digamos, usabilidad o experiencia de usuario por esa razón. Entonces, en ese caso, le recomendaría revisar la opción de una aplicación nativa. Aquí me preguntan también, ¿cuáles aplicaciones recomiendas para hacer videos de presentación para lanzamiento de plataformas? Bueno, aquí hay muchas opciones. Em, digamos, autogestionadas, que las quieran hacer ustedes, de pronto alguien que no sea un diseñador y que no tenga mucho conocimiento, también hay muchas herramientas. Por ejemplo, hay varias en la web que pueden buscar. Hay una que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo, pero les puedo dar el dato en su momento o copiarlo de pronto en la descripción del webinar. Es una herramienta web libre que es muy sencilla para hacer animaciones básicas y que puede ser, digamos, muy atractiva si se le tiene la dedicación. Otras Storyline es muy agradable para hacer, digamos, presentaciones o contenidos que se puedan montar en ese sentido. Eh, iSpring también se puede usar, es un plugin como tal sí, es un plugin como tal de PowerPoint y ahí pueden agregarle, digamos, muchas más animaciones y muchas más interacciones a una presentación de PowerPoint. Otra cosa es que ya muchas más profesionales se pueden usar, pues es After Effects, es Flash, Movie, bueno, todas esas herramientas de Adobe que ya digamos son más como de diseñadores, pero que también se pueden usar. Entonces, videocámaras, bueno, creo que hay muchas opciones. Ya depende más de la decisión que tomen y de pronto hasta del presupuesto que tengan, si se va a hacer in-house o se va a contratar algo externo de una agencia.
Aquí me preguntan, si una empresa no dispone de colores o líneas de diseño, ¿cuál es la recomendación? Digamos que eso es mucho más sencillo. Es más difícil diseñar cuando tienes demasiados colores o una línea no muy clara en una empresa. Si no tienes muchos colores en particular, pues puedes desarrollar un diseño muy limpio, en grises, en tonalidades, digamos, ocres o terracotas, digamos, que sean muy neutrales y que no, digamos, no interpongan con el diseño que ya la gente conoce de la empresa. Si están en un punto que puedan hacer un cambio, yo siempre recomiendo tener, digamos, unos colores base y un color complementario que sea llamativo. Si se dieron cuenta en las plataformas que les mostré, había uno fucsia, uno naranja, uno verde, ¿sí? Esos colores primarios, primero son llamativos, están pensados para ciertas, digamos, acciones de la página, como por ejemplo botonería, iconografía, que son cosas que se sabe van a tener algún tipo de acciones, entonces le da una claridad visual también al usuario y le da una, digamos, un cambio visual que no sea tan monótono el diseño, pero depende más como de lo que ustedes están buscando. Recomiendo sí agregar de pronto un segundo color si se puede, si no, hay muchas plataformas que diseñan, por ejemplo, con el color principal es negro o blanco y toman bases, todas las, digamos, las gamas de ahí en adelante de grises y blancos oscuros y etcétera. ¿Listo? Aquí me preguntan, en nuestro caso, usuarios que utilizan nuestra plataforma Moodle han tenido problemas utilizando el navegador Internet Explorer. Nosotros recomendamos usar Firefox o Chrome. ¿Qué podrías recomendar al respecto de Internet Explorer? Bueno, a nosotros Internet Explorer también nos causa severos como dolores de cabeza, porque Internet Explorer como tal es un navegador que tiene intrínsecamente ciertos estilos CSS del navegador. Que no, no importa si tu diseño es de alguna manera, el navegador al leerlo le cambia ciertos estilos, le borra ciertos estilos o simplemente modifica el diseño. Entonces, en ese sentido, hay dos opciones. Uno, encontrar a alguien, si o si tienen in-house una persona que conozca de código, puede ingresar directamente en la plataforma, en el código y generar, digamos, estilos, código de estilos gráficos, porque no es entrando directamente en el core de la plataforma, pero sí en la hoja de estilos, y puede generar estilos que contrarresten los estilos que está generando Internet Explorer, que son finalmente visuales, no es nada de funcionalidad como tal, sino son estilos gráficos. Puedes, digamos, contratar a alguien o tener a alguien que haga específicamente eso no se debe tomar más de un día o dos, nosotros hacemos eso, digamos, con todos nuestros proyectos y no tiene ningún inconveniente, pero sí toca conocer la plataforma y cómo modificar, digamos, los estilos. Si no, pues en ese caso sí recomendar otro tipo de navegadores que no tienen este tipo de problemas. Chrome es un navegador en ese sentido bastante limpio en estilos y que no modifica mucho. Entonces sí les recomendaría, si no van a cambiar los estilos básicos o de base, entonces sí recomendar otro navegador. ¿Tienes algunas recomendaciones para los llamados a la acción o clic de acción? Bueno, aquí hay varios, es que depende también del tipo de acción. Si el tipo de acción va a ser un botón, entonces el botón debe tener algún tipo de animación, ya sea un cambio de color, un cambio de volumen, em, sí, algún cambio visual. Si es un vínculo, recomiendo pues que todos los vínculos se mantengan iguales en la plataforma, entonces todos los vínculos sean del mismo color, con las mismas características, si es subrayado o no tiene subrayado, que sea homogéneo en toda la plataforma. Si lo que va a ser un cambio va a ser un icono o va a ser un bloque que va a tener una acción de clic, entonces podría hacerse que el bloque se le diera una cierta profundidad, un cambio de color, que el icono cambiara, agrandara, se achicara un poco. Digamos que depende mucho como del tipo de elemento que quieras darle la acción,
pero sí, lo que sí puedo recomendar es tener homogeneidad en los mismos tipos de acciones. Los botones deben tener el mismo tipo de animación, así no tengan necesariamente los mismos colores, pero sí que sean como homogéneos. Si son vínculos, lo mismo; si son bloques, lo mismo. No sea, no que uno salte, otro se achique, otro sea grande, otro y otro se oscurezca, ¿sí? Sino que los tres, los cuatro hagan lo mismo. Y lo mismo como es con imágenes o clics como tal. Safari como tal modifica también un poco el Internet Explorer, modifica un poco la plataforma con estilos propios, pero no es tanto. Realmente el que más nos ha generado problemas ha sido siempre Internet Explorer, sobre todo Internet Explorer 9, es el que menos compatible es como por alguna razón del mismo navegador. Safari como tal no nos ha generado tantos problemas. Es posible que dependa ya también del diseño de la plataforma, entonces en ese sentido sí tendrían que hacer una navegación detallada en Safari de la plataforma y ver qué está cambiando y qué no está cambiando, y si algo está cambiando, entonces digamos ya cambiar los estilos gráficos. Aquí la última pregunta que me hacen es, Laura, entonces todo depende de la plantilla de Moodle. Quizás Moodle no es como WordPress, que tiene infinidad de plantillas. Sí, digamos que es muy distinto. ¿En qué sentido? Moodle finalmente es un código libre y la gente, tanto de la organización de Moodle como gente alrededor del mundo, se ha encargado de generar plantillas para la plataforma, libres también y de fácil acceso, que son descargables. En ese sentido, tienes varias opciones. Tienes la opción de descargar una de estas infinitas versiones o infinitas plantillas que existen en este momento, que las puedes encontrar en moodle.org. Este tipo de plantillas, tanto responsive como no responsive, descargarlas y acoplarlas y modificarlas de pronto en estilos. Hay muchas de las últimas, por ejemplo, el tema Elegance o el tema Easy, tienen muchas facilidades para personalizar la plantilla de colores, de tipografías, de tamaños, etcétera, para que digamos el diseño no sea tan uniforme entre todas. Y la otra que tienes es generar una plantilla nueva, desde ceros. Eso, afortunadamente, Moodle tiene esa facilidad de que es muy versátil y que permite hacer este tipo de modificaciones en las plantillas gráficas y generar temas infinitamente distintos. Nosotros aquí en particular, creo que yo he trabajado en por lo menos unos 40 o 50 proyectos de personalización gráfica, y estos todos son distintos, cada plataforma queda diferente porque cada tema gráfico es exclusivo para cada cliente. Entonces es muy versátil, a pesar de que WordPress, digamos, sí tiene muchas plantillas que tú puedes comprar, Moodle no se queda atrás. Simplemente que toca conocer cómo hacerlo y cómo modificarlos. Listo, bueno, se nos acabó entonces el tiempo. Por favor, si existen más dudas, escríbanos me pueden escribir a mi correo o al correo del webinar. Sí, que si son preguntas específicas del webinar, nos pueden escribir directamente ya. Si tienen alguna duda, que es webinar@nivel7.net, webinar. Si quieren, ahí se los van a escribir por el chat. Y también me pueden escribir a mi correo si tienen ya alguna duda más específica que no tenga tanto que ver con el webinar. Les agradezco mucho su asistencia y bueno, nos estaremos como hablando en cualquier otro webinar que surja próximamente.